Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido, para anunciar nosotros las virtudes de aquel que nos llamó, para librarnos de tinieblas y llevarnos a su admirable luz, a su admirable luz. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido, para anunciar nosotros las virtudes de aquel que nos llamó, para librarnos de tinieblas y llevarnos a su admirable luz, a su admirable luz. Me despido con mi manto de alegría, me despido con mi manto de alegría, pues el espíritu de alegría se fue de mí. Me despido con mi manto de alegría, me despido con mi manto de alegría, me despido con mi manto de alegría, pues el espíritu de Dios se fue de mí. Viene una grande gloria desde el cielo, viene una grande gloria y vasijas de barro llena. Viene una grande gloria descendiendo hoy está en la presencia de Dios. Viene una grande gloria y vasijas de barro llena. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Y alégrense los cielos y gócese la tierra y díganle Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. No hay Dios como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué gozo y qué bendición del Señor que en este año podamos seguir compartiendo y podamos seguir hablando de los 9 frutos del Espíritu Santo. Ya casi estamos por terminar y yo espero que en todo este receso que tuvimos de fin de año y en este inicio de año, pues hayamos tenido la oportunidad, ya que estuvimos con nuestras familias, de poder practicar la benignidad, la paciencia, el amor, que sobre todo por esas fechas de Navidad y Año Nuevo, cuando estamos ahí con nuestra familia, es cuando en realidad nosotros podemos echar mano de la palabra que hemos escuchado y poder ponerla en práctica. Yo espero que el Señor nos haya dado, pues Él nos da la palabra, de nosotros depende que nosotros la pongamos en práctica. Y gracias a Dios porque nos permite seguir avanzando en estos frutos del Espíritu Santo. Y hoy nos toca el 7º fruto del Espíritu, que es la fe. Vamos a darle gracias al Señor primeramente para que Él nos hable y nos dé su palabra. Amado Dios, muchas gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, porque aún, Señor, nosotros no mereciendo nada, aún, Señor, fallando cada día, Señor, tú aún sigues siendo fiel. Y aún, Señor, nos amas, nos hablas de muchas formas, de muchas maneras. Y hoy, Señor, estamos aquí con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, que quiere oír, que quiere escuchar de ti. Háblanos, Señor, háblanos.
y purifica mis labios, Señor, para que pueda, Señor, hablar solo lo que tú quieres, solo lo que tu Espíritu Santo quiere hablar en esta noche. Te pido, Señor, que seas tú que abres nuestro corazón, nuestros sentidos espirituales para poder oír y poder entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, como les comentaba, hoy nos toca el séptimo fruto del Espíritu Santo, es la fe. Y la fe es el séptimo aspecto del fruto del Espíritu, mencionado en Gálatas 5:22 y 23. Y básicamente se refiere, este fruto básicamente se refiere a la fidelidad que le debemos a Dios y sus enseñanzas, las cuales deberían determinar nuestros pensamientos y acciones. Estos frutos, este fruto en particular que es la fe, habla de fidelidad y esto debería determinar en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Al escuchar estas enseñanzas que hemos estado viendo cada miércoles, cada estudio, debe determinar lo que pensamos y lo que hacemos, nuestros pensamientos y acciones. Y en este fruto vemos algunos ejemplos, como expresiones como ten fe. ¿Cuántos de nosotros escuchamos, a veces a diario, que nos dicen, no te preocupes, ten fe, confía, todo saldrá bien? Son usadas comúnmente para apoyar o para tranquilizarnos, para cuando estamos en problemas, cuando nos encontramos en algún problema, siempre escuchamos esas palabras, que se nos dicen a nosotros o nosotros aún se las decimos a alguien más. Cuando enfrentamos en problemas difíciles o situaciones angustiantes, enfermedad, lo que sea, pero siempre nos dicen, todo va a estar bien, tranquilízate, tranquilo, tranquila, todo va a salir bien, ten fe. Pero ¿cómo se describe este concepto en la Biblia? ¿Realmente funciona tener fe? En primer lugar, debemos tener en cuenta que la fe es un don de Dios, eso todos lo sabemos, ¿verdad? La fe es un don de Dios. En la Biblia leemos, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. La fe es un principio de acción y de poder. Ahora, ¿qué es la fe? Veamos un ejemplo del Antiguo Testamento. Un ejemplo de fe es el de los 3 amigos de Daniel, que rehusaron inclinarse ante la imagen del rey Nabucodonosor. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Que la encontramos en el libro de Daniel. En aquel tiempo, toda persona que no adorara la imagen del rey corría el peligro de ser quemado en un horno ardiente. Sin embargo, los 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron a Nabucodonosor, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18. Estos 3 amigos no sabían cómo o si es que Dios los libraría del horno de fuego. Podía salvarlos físicamente o en la resurrección. Ellos estaban seguros de algo así, pero no sabían cómo era que Dios los iba a librar. Ellos dijeron, bueno, si nos puede salvar ahorita, tal vez no nos salva ahorita físicamente, pero en la resurrección sabemos que sí, Él nos va a librar, vamos a volver a resucitar y vamos a estar ahí, ¿verdad? Pero su fe, su confianza era la esencia de su esperanza y la confirmación de lo que habían visto o recibido aún. Era la confirmación de lo que aún no habían visto o recibido aún. Pero ellos tenían esa fe, ellos tenían la certeza, esa confianza en Dios. La fe de estos jóvenes
se fundamentaba en el servicio a Dios y la obediencia a sus mandamientos. Tenían la certeza de que Dios los salvaría porque estaban obedeciendo su ley al no adorar ni inclinarse ante otros dioses. Ahora veamos un ejemplo del Nuevo Testamento. En Mateo 9, 27 al 30, encontramos el ejemplo de fe de dos hombres ciegos que se acercaron a Jesús para pedir sanidad. Cuando lo hicieron, Jesús les hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, literalmente, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Vamos a dar lectura a Mateo 9, 27 al 30. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. La fe de estos hombres, ellos tenían la fe en que Cristo podía sanarlos. Pero su fe de ellos para sanarlos se convirtió en la realidad que ellos deseaban, ¿sí? La fe de estos hombres en que Cristo podía sanarlos se convirtió en la realidad que ellos deseaban. Ellos querían ser sanados, pero veamos, primero Dios les pregunta. Como ya hemos dicho en temas anteriores, Dios es un caballero y Dios nos pregunta primeramente. Él no nos forza a hacer algo, ni nada, simplemente Él lo que Él nos pide, nos pregunta, ¿quieres? Además, le dio la certeza o confirmación de que recibirían lo que pidieron. Estos hombres creyeron, pues tuvieron fe en lo que sucedería. Pusieron toda su fe y su confianza ¿en quién? En Dios. Ahora, veamos, ¿cuál es el significado de fe en hebreo? La palabra fe en hebreo es emuná, lo cual significa verdad, fidelidad, fe y firmeza. En hebreo es emuná, lo cual significa verdad, fidelidad, fe y firmeza. Esta palabra proviene de la raíz de la tan conocida y popular palabra amén. Cuando decimos amén, así sea. Por eso es que al decir amén estamos confirmando la verdad que se ha dicho. ¿Verdad? Cuando alguien está predicando, oímos una palabra y nosotros decimos amén. Estamos poniéndole firmeza, estamos confirmando y firmando eso que estamos escuchando. Y que por fe va a ser hecho o se va a realizar, ¿sí? La fe es la confianza en Dios. La fe es su carácter y en sus promesas, ¿sí? La fe es la confianza en Dios, en su carácter y en sus promesas. Yo estoy confiando plenamente en Dios. La Biblia, ahora, en la Biblia la palabra griega traducida como fe es pistis, que también puede traducirse como fidelidad, que lo acabamos de decir. Su significado en Gálatas 5:22 apunta más hacia el de confianza o de seguridad. Recuerden que todo eso hemos dicho. Cuando nosotros decimos amén, estamos confirmando. Estamos diciendo sí, así sea. Estamos dando por hecho que esto algo va a pasar porque estamos poniendo nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra certeza ¿en quién? En Dios. La definición bíblica más clara de pistis se encuentra en Hebreos 11:1. Es pues, como dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y recordemos que Jesús es la fuente de la fe. En Lucas 17, verso 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora una fe genuina es creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso es tener una fe genuina. Creer en lo que Cristo ha hecho en tu vida, en lo que Cristo ha hecho en mi vida. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Somos justificados por fe. Y tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a leer el versículo, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es fe entonces? La fe es confiar en Dios todo el tiempo. Eso es fe. Estoy confiando plenamente en Dios todo el tiempo. Estoy confiando, tengo la certeza, tengo la seguridad de que aún lo que yo no puedo hacer o lo que para mí es imposible o lo que yo creo que nunca va a suceder, Dios lo va a hacer. Eso es fe, confiar en Dios todo el tiempo. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La fe débil puede llegar a ser fuerte con la ayuda de Dios. Marcos 9, 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa fe? Necesitamos confiar. Necesitamos creerle a Dios. ¿Cuántos de nosotros nada más decimos, Señor, te creo, estoy confiando, pero solamente de nuestros labios hacia afuera? Pero como dice ese verso, solo nuestras palabras, ¿verdad? Pero nuestro corazón está lejos de Dios, porque no hay acciones, no actuamos, no hacemos, nos preocupamos, nos desesperamos. Necesitamos pedirle al Señor, Señor, ayúdame mi incredulidad. Quiero creerte, quiero confiar en ti. Quiero tener esa fe. La Biblia también nos dice que como sucedió con Abraham, nuestra fe se desarrolla a medida que comprobamos la fidelidad de Dios a sus promesas y usamos el poder que nos ha dado por medio del Espíritu Santo para obedecerle y acercarnos a Él. Romanos 4, versículo 18 al 22, dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara, de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ser fiel a Dios, hermanos, implica confiar y creer plenamente en Él y en todo lo que nos promete. Perdón. Además, en Hebreos 11, comúnmente conocido como el capítulo de la fe,
leemos que por fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto en el verso 3 del capítulo 11 de Hebreos. La fe nos confirma la existencia y amor de nuestro Creador y nos impide creer que la vida humana es producto del azar. Todos sabemos que estamos aquí con un propósito, fuimos creados con un propósito y estamos en ello, ¿no? Confiando, creyendo. Por eso necesitamos esa fe para creer, confiar plenamente en Dios. Pero la fe verdadera va mucho más allá de creer en algo, como dice el apóstol Pablo. Es un camino de vida, porque por fe andamos, no por vista. Esto está en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Y en Tito 1:9, Pablo también nos enseña que la fe implica lealtad. Pues una de las cualidades necesarias en un ministro es ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, es decir, ser leal a las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, en otras palabras, el fruto del espíritu de la fe implica confiar plenamente en Dios y permanecer, no solamente confiando, hermanos, sino permanecer fieles a Él. Y no solo permanecer fieles a Él, sino que también a lo que Él nos enseña por medio de su palabra. Tenemos que aprender esto y entender esto, que el fruto de la fe implica confiar plenamente en Dios, permanecer fieles a Dios, pero también a la palabra que Él nos ha enseñado, ser fieles a la palabra, permanecer en su palabra, obedeciendo su palabra. Mostrarnos fieles a Dios es la única manera de mostrarle cuánto confiamos en Él y cuán comprometidos estamos en su camino. Y esto, como lo dice Santiago en el capítulo 2, versículo 17 al 20. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Nuestra fidelidad o falta de ella inevitablemente influirá en la manera en que amamos a Dios y a otras personas. Y cuán leales seremos tanto a nuestro Señor y a nuestro prójimo y a la enseñanza que hemos recibido, como lo dijimos anteriormente. Tenemos que permanecer a Dios, ser fieles a Dios, pero también a su palabra, y aquí lo está diciendo. Nuestra fidelidad o falta de ella inevitablemente, hermanos, va a influir de una o de otra manera en que cómo amamos a Dios, cómo amamos y cómo leales y qué leales somos a nuestro prójimo, como ya lo estamos viendo en todos los frutos del Espíritu Santo, pero también cómo tratamos a nuestro prójimo, cómo amamos a Dios, qué tanta fidelidad le damos a Dios y qué tan fieles somos a su palabra y hacemos de acuerdo a lo que escuchamos. Ahora bien, en Hebreos 11 menciona a Abraham y a Sara como ejemplos de fidelidad por sus muchos actos de fe. Abraham se puso a las manos de Dios y dejó su hogar sin saber a dónde iba. También no sabemos la historia en Génesis. Habitó en tierra extraña con su esposa y esperó pacientemente en las promesas de Dios. Por su parte, Sara confió en la promesa que Dios le había hecho y recibió fuerza para dar a luz siendo de edad muy avanzada. Además, cuando Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su único hijo, él estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque confiaba plenamente en el poder de Dios para resucitarlo. Y sin importar el tiempo o la época en que vivamos,
El ejemplo de fe de Abraham y de Sara nos enseña importantes lecciones de compromiso, de fidelidad a Dios y a la necesidad de actuar por convicción aun cuando la envidia física indique lo contrario. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, tan complicados, amados hermanos. La envidia, los celos, todas estas cosas necesitamos hacerlas a un lado y creer en lo que Dios nos habla a través de su palabra. Creerle a Dios, creer en sus promesas, actuar por medio de la palabra que Dios nos habla. Todos estos frutos del Espíritu Santo nos han hablado de perdonar, de amar a nuestros prójimos, de actuar, de ayudar. Yo creo que Dios nos está hablando algo y necesitamos nosotros empezar a actuar y empezar a creerle a Dios, así como Abraham y Sara. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. La fidelidad de Dios, la fidelidad que Sara y Abraham le mostraron a Dios. Porque nosotros estamos viviendo en estos tiempos, hermanos, sin importar este tiempo que vivamos, el ejemplo de Abraham y de Sara nos enseña importantes lecciones de compromiso y eso es lo que debemos hacer, la fidelidad a Dios y la necesidad de actuar por convicción aún cuando la evidencia física indique todo lo contrario. Aunque su fe no siempre fue perfecta, Abraham y Sara supieron poner a Dios primero y Él los bendijo abundantemente. Y dar la espalda a todo lo que Dios no aprueba e ir hacia adelante confiando solo en sus promesas como Abraham lo hizo es realmente una prueba de fe. A veces hay cosas que no podemos dejar, hay cosas que no podemos olvidar, hay cosas que no podemos perdonar. Pero aquí nos dice que darle la espalda a todo lo que Dios no aprueba en nuestra vida e ir hacia adelante confiando plenamente en Dios y solo en sus promesas, como Abraham lo hizo, es realmente una prueba de fe. Sin embargo, Abraham y Sara también cometieron errores. Podemos verlo en Génesis, de los capítulos del 12 al 24. En realidad fue lo que llamaríamos una travesía de fe. Hubo ocasiones en que ambos tuvieron problemas para aceptar lo que Dios les había dicho y confiar en sus promesas. Pero con el tiempo volverían a afirmar su convicción de que Dios tenía el poder para hacer lo que decía y lo haría. Porque tenían esa fe, esa convicción, tenían la certeza y la confianza en Dios de que lo iba a hacer. Por ejemplo, Abraham desconfió por un momento de la protección de Dios y mintió diciendo que Sarai era su hermana. En 2 ocasiones lo hizo. En Génesis 12, 11 a 20 y leámoslo. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y otra cosa, si no creyendo que podría darle un hijo a Abraham, Sara insistió también en usar a su sierva Agar. Ahí vemos otro ejemplo de Sara también. Dudó un poco y si no creyendo que podría darle un hijo, Abraham entonces Sara insistió en usar a la sierva Agar para dar a luz al hijo de la promesa, lo cual generó grandes conflictos y sufrimiento, especialmente cuando nació Isaac, el verdadero hijo de la promesa. En Génesis 16, 1 al 3, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y entendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido.
De hecho, aquí vemos que ambos se rieron cuando Dios les dijo que tendrían un hijo. Y a pesar de la fidelidad en líneas generales, es obvio que tenían importantes lecciones de fe que aprender, como nosotros las tenemos también. Tenemos muchos retos, muchas cosas que aprender y que entender. A veces, hermanos, las cosas que Dios nos pide o leemos en la Biblia pueden parecernos físicamente imposibles y demasiado difíciles de creer, tal vez. ¿No les ha pasado? A mí sí. Dios nos pide algo, leemos algo en la Biblia y es complicado. Es difícil y decimos, no, esto yo jamás lo podría hacer, esto jamás yo lo podría vivir. Dios nos pide a veces cosas o leemos cosas en la Biblia que pueden ser físicamente imposibles y demasiado difíciles de creer o de hacer. Probablemente porque muchas de ellas, como tener un hijo a la edad de Sara, pues lo son, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, debemos recordar que nada es imposible para Dios y que nada es imposible con la intervención y ayuda de Dios. A Abraham y a Sara les faltó fe para creer en esto, pero aún así Dios fue fiel y eventualmente ellos también lo fueron hacia Dios. Y recordemos que todo lo que está en la palabra escrito, todo lo que está en la Biblia escrito, está para nuestro ejemplo. Tal vez nos hemos equivocado, tal vez hemos cometido errores, muchas cosas, pero debemos creer en Dios, que Dios puede cambiarnos, tenemos que tener esa fe verdadera. Ahora veamos la fe verdadera. La fe verdadera es totalmente divina, es sobrenatural. No obstante, nuestra fe debe ser purificada porque puede mezclarse con la presunción y otros elementos del ego. El apóstol Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, lo cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y en 1 de Pedro 1:7 dice, aquí vamos a leer, acabamos de leer esto en 1 de Pedro 1:7, que todo esto que estamos viendo, la fe, tenemos que tener cuidado porque podemos tener mezclas de cosas, ¿sí? O podemos nosotros a veces tener esa presunción, ¿no? Con otros elementos, con nuestro ego. A veces tenemos que ser limpiados de nuestro ego, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Y esto lo dice 1 de Pedro 1:7, ¿verdad? Por eso debe nuestra fe ser sometida a prueba, debe ser puesta a prueba, para que sea pasada como oro, que sea refinada como oro. Por eso lo dice 1 de Pedro 1:7, dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿A quién no nos gusta traer oro, verdad? Qué bonito se ve, pero todo el proceso, si supiéramos todo el proceso que pasa, Dios quiere exactamente lo mismo, hacernos joyas preciosas, unos diamantes, pero tenemos que pasar por, tenemos que ser sometidos a prueba, para que salga mucho más preciosa que el oro, que lo cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. ¿Quién? Jesucristo. 1 de Pedro 1:7. Entonces, nosotros también necesitamos ser sometidos para que nuestra fe sea aprobada. Años antes que Cristo oró para que la fe de Pedro, que estaba mezclada con la presunción, no fallara en el día de la negación. En Lucas 22, 31 a 32 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Años atrás, ya el Señor Jesucristo oró para que la fe de Pedro no le faltaba, porque lo conocía, porque sabía cómo era. Él de antemano ya sabía que lo iba a negar.
Hablaremos más de la fe después. Nuestra visión necesita ser purificada. Dios puede mostrarnos a un destello de sus propósitos para nuestra vida en una etapa temprana. Debemos pedirle a Dios, Señor, muéstranos qué es lo que tú quieres de mí. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? A veces no sabemos ni qué hacer, ni cómo conducirnos, porque nos falta pedirle esa fe a Dios, estar confiando plenamente en Dios. Dios puede mostrarnos un destello de sus propósitos para nuestra vida, aún en una etapa temprana. Pero nunca nos mostrará todo el panorama de una sola vez, va poco a poco. La revelación inicial que el Señor nos da en relación con nuestro llamado puede ser 100% divina, pero nuestra mente humana analiza el cuándo, el dónde, el qué y el cómo. Y usualmente nuestros cálculos resultan ser incorrectos. Lo que Dios tiene en mente para nosotros y lo que nosotros tenemos en mente son dos cosas muy diferentes. Ahora vayamos al libro del profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 8 y 9, que dice, porque mis pensamientos, que este es un verso muy conocido, ¿verdad? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, como vemos, la fe es solamente algo muy, como vimos, a lo mejor muy poco de comprender para muchos, pero como vimos, la fe solo es la confianza. Y veamos en resumen, ¿qué es la fe? Fe es la confianza, es certeza y seguridad en Dios. La fe viva no es solo creer en la existencia de Dios. No es solo decir yo creo, sí, yo, no. Pues debe demostrarse a través del servicio y obediencia a sus mandamientos. Si yo digo que creo en Dios y que yo confío en Dios, que yo tengo la certeza y esa seguridad, ¿qué debe de verse? Debo demostrarlo, se debe de ver a través del servicio y obediencia a sus mandamientos, en obediencia a su palabra. Y Dios aumenta nuestra fe si se lo pedimos fervientemente y buscamos acercarnos a Él en oración y estudiamos su palabra día con día. Nos alimentamos a través de la oración, a través de su palabra, para que esa fe vaya creciendo y nuestra confianza vaya siendo más, cada día más en el Señor. Y tengamos esa certeza de que Dios va a cumplir lo que nos ha prometido, así como lo hizo en la vida de Abraham y en la vida de Sara. Porque como hemos visto, porque sin fe es imposible, hermanos. Sin fe es imposible poder agradar a Dios. Sin fe es imposible que yo confíe en Dios. Sin fe es imposible que yo pueda creer en su palabra, que yo pueda estar confiando y creyendo en sus promesas. Necesitamos la fe de Dios. Si mantenemos la mirada en Dios y tomamos decisiones basadas en la fe, nos convertiremos en agentes de un Dios que puede mover montañas. La fe se basa en la palabra objetiva de Dios. De hecho, la fe es crucial para nuestro caminar diario con Dios. Debemos recordar pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Debemos caminar con esa confianza, con esta fe de que el Señor es galardonador de aquellos que le buscan. Hebreos 11:6. El ministerio de Jesús en la tierra fue un ministerio de poder, sanidad y salvación. Y nosotros podemos confiar tranquilamente en que Dios sigue cumpliendo sus promesas. De que todo eso que te han dicho, que hemos leído y que hemos escuchado y que Dios nos ha hablado a través de su palabra, a través de la oración, a través de profecías, a través de lo que Dios te ha hablado. Pero Dios
seguirá y sigue cumpliendo sus promesas porque Él es fiel. Él todavía quiere sanar tu vida, quiere perdonar, quiere salvar, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor no cambia, Él no ha cambiado. Y nosotros podemos así cada día orar y decirle, Señor, en tu nombre, sí, Señor, amén, así sea, sin dudar, porque Dios sigue siendo fiel. Sigue siendo el mismo Dios, Él no ha cambiado, los que cambiamos somos nosotros, y qué triste, porque nosotros somos los que cambiamos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa seguridad en Dios, porque no creemos, porque no tenemos esa fe, esa certeza, dudamos. Y cuando hay duda en nuestro corazón, pues tristemente empezamos nosotros y nuestro nivel de búsqueda del Señor empieza a bajar y ya no queremos leer, ya no nos nace orar, ya no tenemos esa búsqueda con el Señor. ¿Por qué? Porque ya no estamos confiando, ya no tenemos la certeza de que Dios cumple sus promesas. Pero Dios, hermano, hasta el día de hoy, Él sigue sanando, Él sigue salvando, Él sigue perdonando. Porque Dios es fiel. Necesitamos esa fe para poder creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos esa fe para poder agradar a Dios en todo. Necesitamos esa fe de como ese granito de mostaza pequeñito en nuestra vida, y a veces ni eso tenemos. Necesitamos esa fe, esa confianza, esa certeza y esa seguridad en que Dios va a hacer todo y va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Necesitamos esa fe viva en nuestras vidas y de creer en la existencia de que Dios puede hacerlo todo, hermano. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Necesitas creerle a Dios. Necesitas creer en sus promesas. Necesitas tener esa seguridad, esa confianza, para que Dios pueda ir aumentando nuestra fe. Necesitamos pedírselo. Señor, aumenta nuestra fe. Danos esa fe, ese granito de fe en nuestras vidas para que podamos creerle a Dios. Amén, hermanos. Oremos y démosle a Dios gracias por este tema, que ya casi terminamos con ellos, pero en realidad, hermanos, los necesitamos. Necesitamos que Dios desarrolle cada uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, gracias, Señor, nuevamente. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu compasión. Gracias, Señor, porque aunque nosotros te fallemos, aunque nosotros no confiemos a veces, Señor, totalmente en ti, tú, Señor, ahí estás. Nos bendices, nos guardas. Gracias, amado Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios misericordioso. Padre, gracias por tu palabra. Queremos que esta palabra, Señor, pueda hacerse realidad en nuestro corazón y podamos actuar y podamos creerte y podamos tener esa seguridad, esa confianza, Señor, de que tú cumplirás cada una de las promesas que has dicho para nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Queremos, Señor, que tú trabajes en nuestras vidas. Háblanos, muéstrate a nosotros y que podamos nosotros, Señor, quitar de nuestras vidas esa duda y que podamos creerte solamente a ti, porque como dice tu palabra, sin fe es imposible agradarte. Y nosotros queremos, Señor, agradar tu corazón. Queremos caminar agradándote, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos. Guárdalos, Señor, y que esta noche ellos puedan, Señor, descansar y puedan ellos, Señor, ser bendecidos a través de tu Santo Espíritu con esta palabra y puedan, Señor, no solamente oírla, sino que puedan, Señor, actuar, que tú puedas hacer una obra grande en sus corazones. En el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles para seguir con nuestros temas de los frutos del Espíritu Santo. Bendiciones. Tu nombre levanta.